Bueno, seguramente se estarán preguntando qué verga hago en la versión del 2014 con un HD Project, considerando que todos mis videos fueron con la versión de Play 4. Y Es que seguramente... esta versión es mucho mejor. ¿Y qué carajo estoy haciendo con un transexual llamado Irving de fondo? Y Bueno, no, que yo estoy haciendo con un fracasado que se llama Mister, que literalmente solo se la pasa presumiendo de que tiene un mouse y no tiene un teclado. yo tengo sexo ahora. Bueno, como les iba diciendo, la verdad es que... Y también se están preguntando, ¿por qué hay un pete hablándome y dónde está el loquendo? Bueno, la realidad es que me da paja poner el loquendo a esto. Él es Irving, el que se la Mucho pasa texto. comentando pelotudeces en los videos y no les importa mi miserable vida. Lo que les importa es la miniatura, ¿verdad? ¿Qué carajo es esto? Se estarán preguntando. Bueno, a ver. Voy a pasarles a explicarles una cosa rápida. La habitación Ya esa es más rápido. que, que vieron no es pantalla verde. O sea, existe. Y ahora les voy a enseñar cómo llegar. Y deja de apretar ese botón que dice saltear, porque esto es importante. Estoy en la versión de No, H. yo te digo que tengo un atajo al teclado para abrir la calculadora. Gracias, Gente, gracias por... si tienen problemas de internet, por favor, pónganse cable. No sean tan pendejos. Ok, Por favor. gracias por aportar tanto. Bueno, ok. La PlayStation 2 salió en Japón en el 2000, ¿eh? Ok, Recuerden, ok, ok. recuerden. Hablando de la Play 2, no van a poder hacer esto en consola, solo en esta versión específica, la del 2014. Y van a tener que tener el HD Project que viene con este mod que se llama Twix. Bueno, voy a cargar partida. Y puede ser la dificultad que quieran esto, ¿eh? Ay, qué normal, ¿por qué eres tan gay? A ver, Gay, 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 gay. Ay, cerrá la cancha un segundo, por favor. Ok. Acá no notan nada raro, ¿no? Es el juego así, estoy en el pueblo, más que tengo el brillo un poquito bajo. Lo sé. Pero ustedes, miren, si aprietan F1, los va a llevar acá, a este pequeño menú, en el que si van a misceláneos, esta es la versión más nueva del Twix, pero todo el Twix todos los Twix tienen esto. Dependiendo de la versión está en otro lado, pero todos tienen esto. Acá les va a aparecer una opción que aparece Enable the View Menu. Eh, Esto lo van a tener que así ponerlo con una palomita y después van a tener que cerrar el juego y volverlo a abrir. ¿Esto qué hace? Lo que hace es que cuando vos apretes control izquierdo y mantengas presionado el F3 y ahí, tipo mantienes presionado el control y después el F3, te va a llevar acá. Esta es una consola que usaban los desarrolladores para desarrollar el juego y yo qué sé, les daba paja obviamente irse del castillo del castillo a la isla y tener que jugar 3 horas para pasarlo. Entonces, así con este menú ibas acá Esa se y llama optimizar, sí, cosa que Benji no hace. bueno, y acá les va a aparecer, esta es la opción más interesante. Acá les va a aparecer como las habitaciones y hay varios grupos de habitaciones, hay 7 en total. Las habitaciones cero, que son estas. Perdón, esta no. Esta me gusta. Bueno, estas habitaciones las usaban los desarrolladores para crear viento y desarrollar cosas. O sea, testear. Explica vos, Irving. Desear iluminación, viento, animación y bla, 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 bla. Sí, sí, básicamente. No, esto es para testear. No nos interesa. Miren, acá está, por ejemplo, una luz. La iluminación, o sea, la iluminación, huevón. Sí. La Bueno, iluminación tiene luz, por cierto. no hay mucho interesante acá, la verdad. Es como una No hay nada. De hecho, la primera vez que yo vi eso me dio una claustrofobia. Normalmente tengo claustrofobia. ¿Quieres fuego? Si tiene una claustrofobia esta mierda. Después están las habitaciones Cian, que estas ya son vanilla. O sea, no necesitas ningún mod, que son las habitaciones del pueblo. Por ejemplo, yo quiero ir, no sé, acá. Bueno, que tenemos una cinemática. Sí, tengo el juego muy modeado, lo sé. Antes de que me digan algo. Acá está No, no. Solamente eres una persona humildemente 38 años. Yo diría, o sea, es- Bueno, realmente acá tenemos las habitaciones después. Estas son las habitaciones 100. Después estamos, las habitaciones 200, que son las del castillo, como pudieron adivinar.
Después están las habitaciones 300, que si no tienen severos problemas de retraso mental pudieron adivinar. O sea, son las de la isla. Y acá es cuando se empieza a poner lo interesante. Acá, en la 400, están las habitaciones del asignamentada, Ada, perdón. Y están también lo de los mercenarios. Por ejemplo, yo le doy acá y automáticamente me llegan los mercenarios. Hasta ahí todo esto. Y optimizando tiempo. Exacto. Y ahí está todo... Acá está normal todo esto, no hay nada raro. O sea, es esto. Sin embargo, acá es cuando se empieza a poner bueno. Acá, si ya le voy a dar acá, miren, si yo le doy acá, lo voy a dar, no va a pasar nada, pero el juego va a estar muy bugueado. Pero bugueado a niveles. Estas son las habitaciones del Separate Ways, y como ven el texto está bugueado. Está bugueado. Estoy jugando el Separate Ways con Leon. Y no sé si esto... ¿Cuánto tiempo antes de que esto crashee? Mejor sal de ahí. Sí, sí. Y acá crashear el es cuando juego. se va a poner mucho más interesante esto. Porque acá ya no le voy a dar. Porque si le doy acá se va a Porque se va a crashear. crashear el juego. Sí, miren. Estas habitaciones no hay registro, pero seguramente son habitaciones que hayan usado los desarrolladores para crear el juego. Que la verdad es que, bueno, eso. No... Lo normal. O sea, si le doy a enter se crashea el juego. Y acá no hay nada interesante, pero acá va a pasar lo mismo. Estas son las habitaciones 700. Y entonces, ya tenemos 0 testeo, 1, 2, 3 vanilla, 4 mercenarios, 5 Lo de la sí, Inco. gracias. Lo de Ada Wong, 6 de desarrollo y ¿qué mierda es 7? Bueno, si ustedes tienen este mod, un segundo. Si ustedes tienen Xbox. este mod y le dan a esta habitación, la 312, no va a pasar nada, simplemente se van a ir a una habitación donde está el buhonero, después de una parte de unos regeneradores, de la bola esta con Ashley que tienes que... donde hay lava en medio. Pero nosotros modificamos el juego para que cuando vos le des acá... Intentamos, porque no hicimos que cargaran las texturas. Sí, pero cuando vos le das acá y haces lo que nosotros hicimos, va a pasar esto. ¡Navitar! Por favor, man, yo creo que contaste con ese tipo de algo como debe ser, man. Sí. Ahora vamos a explicar el trasfondo y cómo descubrimos todo esto. Pero... este es un mapa que originalmente este es un desierto, por más que no se note, por la falta de texturas. Pero esto era un desierto y ahora le vamos a explicar nuestras teorías. Pero mientras... Por si se lo preguntan, si yo le doy acá a este buhonero, esto es lo que va a pasar. No va a crashear, pero el juego se va a confundir mucho. Nos va a aparecer nomás Y para comprar. nada, un maletín grandísimo. Sí, para tener un maletín más grande que la pija de un negro, boludo. Y... Y mi abuelo, pumba. Pero podemos vender y trucar, no podemos. Podemos matar al buhonero si queremos también. No hay ningún problema, no va a pasar nada. Y cargaron las texturas de repente. Pero bueno, a ver. Nosotros tenemos una teoría de qué verga es este mapa. E Irving lo va a explicar. Mientras voy a Yo explicar. pienso que... Pero coño, yo pienso que ese mapa era de donde íbamos a ir a contratiempo, un minijuego donde íbamos a ir a por Krauser. Mientras íbamos a ir matando a varios zombies, escapando contratiempo y después nos recogían. Sí, O nos explotaban bombas. Es Arabia Saudita, básicamente. sí, esto era un desierto que es muy similar a la mapa de Resident Evil 5. Por lo tanto se cree que esto fue Pero no lo creado. trenco. Gracias por aportar tanto. Esto sí o sí fue creado después del 2011, 2009, por ahí. Pero acá, por más que no se vea, ha escrito un cartel en japonés que dice goal, que en inglés Y da es... vértigo. Sí, que en inglés es como se dice meta. Y Entonces, da vértigo. cerrar culo, por Dios. Lo que nosotros pensábamos es que este mapa
podría haber sido un mapa en el que éramos Krauser seguramente, en una misión en algún lugar recóndito de África, o de Arabia Saudita, o lo que mierda sea, en el que teníamos que, supongo yo, no sé, rescatar a algún superviviente, algo, pero nada, se terminó descartando por motivos desconocidos. No, Ojalá algún día supamos por qué. sí, a lo mejor en el remake hace una referencia a esto, No, no, eso es imposible. pero lo que sí sabemos es que esto fue hecho sí o sí del 2009 así a partir de la versión de Play 3. No hay chance de que esto haya sido de la Play 2. No hay chance. No se puede ver Sí, pero acá. en cada versión siempre añadían algo nuevo y Sí. querían hacer algo acá, pero realmente parece que les dio pija. O no les gustó, no les convenció y les dio flojera después de añadir lo siguiente. Sí, pero miren, acá hay un dato interesante, que es que por más que nosotros no lo podamos ver por la falta de texturas, este era un desierto. O sea, originalmente esto es un desierto. Era un desierto con el cielo azul. Es el único mapa del juego, el único, en el que se puede ver el cielo azul y no nublado, o el atardecer como se ve en la zona de guerra. Pero si pueden, pero por alguna razón esto sí carga, así como el fondo amarillento que le da una pinta de desierto al mapa. No sé por qué esto es muy raro. Pero bueno, eso es todo. Ahora, se van a preguntar, ¿cómo carajo entramos acá? Acá viene lo interesante. Miren, primero que nada vamos a cerrar el juego. El lado se te escucha, por cierto. Sí, me chupa un huevo, boludo. Eh, Vamos a cerrar el juego Me encanta. y vamos a ir a la carpeta de Resident Evil 4. ¿Cómo carajo se hace esto? Van al explorador de archivos, disco local, 300 gigas tiene. disco local, archivos de programa, o donde mierda tengan instalado el juego, vale verga eso. Steam, Steam Apps, Común. Common, Resident Evil 4. Decir el igual. Y acá viene lo interesante, miren. Acá van a poder encontrar las habitaciones cero, lo que estuvimos hablando antes. Sin embargo, ustedes estarán diciendo, acá, por más que no lo parezca, esta es la habitación, por más que diga 312, esta es la habitación 702. 702, que es la habitación esa de Arabia, del mapa este del desierto este. Acá, lo que hicimos nosotros fue, a ustedes les va a aparecer acá. En los otros mapas no los intenten cargar porque no funciona, se les va a crashear el juego. No sé qué mierda es, no sé, nadie sabe. Pero acá no les va a aparecer esto, les va a aparecer R702, UDAS y IFS. Ustedes lo que van a hacer es ok, imagínense que... Mire, voy a imitar cómo sería esto. Sería algo así. Invitaré a tu amigo y lo violaré. Gracias por aportar tanto de vuelta. Acá tenemos la 702, ¿ok? Lo que van a hacer es arrastrar esto acá. Dije arrastrar esto acá, gracias. Y una vez que No lo, sé, mi primo. y una vez que lo arrastren, van a hacer esto. Cambiarle el nombre y van a poner acá 312. Con esto lo que vamos a hacer es que cuando le demos a que cargue la 312, no va a cargar la 312, va a cargar este mapa. ¿Ok? Entonces. Sí, sí. Bueno, acá, bueno, XD. No le voy a dar. No sé por qué no tienen reemplazado, pero ¿sabes lo que tienen que hacer? Sí, Lo sí, que tienen que hacer es ir a la 702, cambiarle el nombre por una habitación que funcione y ya, sí. básicamente. Pero acá lo que van a hacer es... Estás alargando de más. Este es el mapa, ok, que funciona. Este es tipo la 702. ¿Ok? Que está cambiado, está camuflado como la 312. Pero ustedes lo que van a tener acá es la 312 verdadera. Así que lo que van a hacer es... Van a poner esto acá. Lo van a mover al escritorio. Ok. Y después van a agarrar la 702 que le cambiaron el nombre. Y acá la van a mover. Y listo. Y ya estaría.
ya se supone que tienen que hacer esto, lo de cargar el juego, tienen que tener el HD Project sí o sí. No, Va el Twix o el HD Project. Twix, Sí. Twix. Y ya con eso estaría. Miren, Y hacer lo que dijimos antes, hace 30 años que uso OBS y siempre se me caen las píldoras. pero nada, ustedes tienen que hacer eso. Si alguno, de casualidad, le llega a funcionar... Si alguien averigua cómo hacer que caigan las texturas voy y le chupo de una. Sí, sí, No me importa. sí. Que nos contacte, que diga cómo lo hizo, que es algo que nosotros estuvimos investigando días cómo hacer que cargue el mapa. Es más simple de lo que parece, pero no es tan fácil razonarlo. Pero Exacto. ya de por sí cargar, no pudimos nunca cargar las ricas texturas. Pero bueno, Pero hacerle LOL. eso es todo. También le quiero dar créditos al creador del HD Project. No me acuerdo el nombre, pero en español. Voy a dejar el link abajo. Él, no sé, él explica lo que es esto, incluso le cargaron las texturas, no sé cómo. Pero No nunca... explicó cómo hacer cargar las texturas, solamente explicó de que había que extraer los datos y ponerlo en la 312, pero no sabemos cómo extraer los datos de esa mapa. Ese es el problema. Sí, Pero bueno, nada, es un grande igual, boludo. Le mandamos un saludo si está viendo esto. le mandamos una chupada de pija. Man, es el mejor mod de gráficos de la historia, boludo. Nada, eso. Superando el DirectX 3 de GTA San Andreas. Y pronto van a volver videos con lo que ando, pero está medio paja, boludo. Chao.